Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Otra baja en el gobierno de la Cuarta Transformación. Renuncia el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en un momento preocupante y, por supuesto, con una carta durísima en contra de lo que ha pasado en la Cuarta Transformación. Toma su lugar Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, que ahora ya es el titular de la dependencia. En la Ciudad de México fue detenido Juan Collado, abogado del líder petrolero Carlos Romero Deschamps. El litigante es acusado de delincuencia organizada. Le dieron un susto a la rata de Deschamps que casi se infarta. Creyeron que iban por él. Lástima, Margarito. Se aclara el panorama para los policías federales. Algunos desconocieron el acuerdo alcanzado con el gobierno, otros han aceptado su pase a la Guardia Nacional y otros a ser reasignados en alguna de las 11 dependencias. Los menos insisten en ser indemnizados. El presidente López Obrador se lanza en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se dijo respetuoso de ella, pero considera hipócrita, cómplice y con falta de autoridad moral por guardar silencio. Hola Paco, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, en Noticias Internacionales. Ayer lo hizo y lo volvió a hacer. Sigue la polémica entre el presidente de Estados Unidos y el embajador británico que criticó a su gobierno. Trump arremetió otra vez contra Kim Darroch y contra la primer ministra Theresa May. ¿Quiere saber qué dijo? En un momento más le tengo los detalles. Muy buenos días. América sigue sin ganar en su pretemporada y ahora pierde ante los Pumas. Además, se presentaron los uniformes de la delegación mexicana que va a participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. No, pues buenas noches, no se crea, buenos días. Se cumplen 8 décadas de la aparición del auto del pueblo, el famoso bocho. Y hoy, tras dar alegría a millones de personas, el último bocho, el último vehículo será producido en Puebla. Más adelante les platico los detalles. Quédese con nosotros, bienvenido. Y no me digas nada, solo hablar. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras. Perdón que me ría, no quiero ser mala persona, pero de verdad es que esta escena parece sacada de una película. Ahí están las focas aplaudiéndole a Juan Collado. En esa misma boda, en donde estaba cantando Julio Iglesias, en otro momento, estaba sentado Romero Deschamps, que es gran amigo del señor Collado. Ahí está el señor Enrique Peña Nieto con su muy joven novia, con la que baila mal, pero sin sueño. Y pues finalmente, ¿qué le puedo decir? En esa boda hubo grandes figuras políticas, como le digo, como Carlos Romero Deschamps, a quien Collado representa legalmente. Ayer el abogado fue detenido en un restaurante en Paseo de las Palmas, en las Lomas de Chapultepec, por una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues bueno, en la misma mesa está el señor Peña, algo tendrá que ver o no, es la pregunta. Y dicen los comensales de ese lugar, que está en Palmas, que es un lugar de carne muy bueno, que el señor Romero Deschamps se puso más blanco que Gasparín. Creyó que iban por él. Nosotros también estábamos contentos, dijimos, ha llegado a su fin, pues bueno, el reinado de esta rata al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que se la pasa en lugares como ese, en donde comerse una carnita debe estar por ahí de los que le gusta. Una carnita normalita, unos 800, 1,000 pesos por lo menos, ¿no? Los tragos deben de estar más o menos así. Claro que le gustan los grandes vinos, como el Siasicaya, un vino italiano muy caro, ¿no? Pues bueno, le gustan los relojes caros también a Romero Deschamps, pero no estamos hablando de él, son mis deseos. Perdón que como es de la tarde, ya no sé si es en la tarde o en la mañana, diría Quique, pero pues es que me confundí y estaba yo hablando de lo que los mexicanos añoramos, ¿no? Que las ratas se vayan al bote.
el señor de Shams, la maestra Esther Gordillo, etcétera. Pero bueno, por lo menos ojalá que este señor pueda pues darnos algunos indicios, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo en ese círculo de ratas. Pero bueno, ni hablar. 7 meses, tercera renuncia en el gabinete del presidente López Obrador. Ahora fue Carlos Ursúa quien presentó su renuncia porque, según explicó en una carta, como le digo, durísima, publicada en redes sociales, en esta administración no se han tomado decisiones de política pública con el suficiente sustento. Es decir, yo tengo otros datos. En materia de hacienda pública, en materia de economía, en materia de finanzas, no hay otros datos. 1 más 1 son 2. Aunque usted tenga otros datos y para usted 1 más 1 sean 3, no hay otros datos, se puede uno equivocar. Además de la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, ayer circulaba un meme que decía, eso equivale a decir que eran pues tontos, ¿no?, para su trabajo. Bueno, no decía así el meme decía que eran pentontos. Por su parte, el presidente aceptó la renuncia de Ursúa y nombró a Arturo Herrera en su lugar, quien venía desempeñándose como subsecretario de Hacienda. En un mensaje publicado también en sus redes sociales, el presidente sentenció que cuando se están realizando cambios hay incomprensión, dudas y titubeos, incluso dentro del propio gobierno, es decir, no le entendió a la renuncia de Carlos Ursúa. Pero que, pese a ello, hay que continuar con aplomo en el camino de la austeridad. Otro de los memes que circuló el día de ayer es que Carlos Ursúa tenía una cara de pánico ayer que, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Él explicó más tarde que esa cara es porque siempre cuando él estuvo en el Banco Mundial, pues le decían que cuando daba una conferencia estaba muy risueño. Pues ayer parecía que la risa se le había quitado, pues, las congojas. Y a través de la carta que Javier Duarte hizo llegar a mi compañero Ciro Gómez Leiva, el exgobernador veracruzano acusó directamente al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de pactar su entrega a las autoridades mexicanas a cambio de que no se metieran con su familia. En el documento, Duarte señaló a Osorio y al entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes, como los funcionarios del gobierno de Peña Nieto que lo presionaron para que dejara su cargo como gobernador y aceptara las acusaciones en su contra. Osorio Chong negó haber pactado con Duarte y le exigió prueba de ello. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sentenció que las niñas, adolescentes y mujeres son las principales víctimas de trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual. De acuerdo con la presentación del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, el 85% de las víctimas corresponde a ese sector de la población. Entre junio del 2012 y julio del 2017 hubo 5.245 posibles víctimas de trata de personas. Pasamos al tema de la migración. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el número de detenciones por parte de la patrulla fronteriza en la frontera con México pasó de 144.278 migrantes en mayo a 104.344 en junio, lo que representa una disminución de 28%. A pesar de la disminución de 40.000 migrantes detenidos, el gobierno estadounidense continúa con la emergencia humanitaria y la seguridad fronteriza. Alrededor de 200 migrantes, en su mayoría africanos, protestaron frente al cruce internacional de El Chaparral en Tijuana. Denunciaron presuntos abusos de las autoridades mexicanas. En las inmediaciones del Instituto Nacional de Migración denunciaron el cobro de una cuota para ser anotados y en algunos casos darles preferencia en las listas de espera para solicitar asilo en los Estados Unidos. En más información, elementos de la Policía Federal se encuentran divididos. Mientras algunos desconocieron el acuerdo alcanzado con el gobierno, otros han aceptado su pase a la Guardia Nacional. Sin embargo, los policías que no logren pasar los exámenes para el ingreso a la Guardia tienen otras 11 opciones. Entre ellas está la reasignación a la División de Seguridad Regional, a la Coordinación Antisecuestro, a la División de Investigación, al Instituto Nacional de Migración o al Servicio de Protección Federal. Y justamente el grupo disidente de la Policía Federal que mantiene su protesta en el centro de mando de la alcaldía en Iztapalapa desconoció los acuerdos que alcanzaron los elementos negociadores con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Los policías inconformes insisten en negociar directamente con el presidente López Obrador para conseguir una indemnización.
Y mire, urge que termine este conflicto entre los policías federales y la Guardia Nacional, que opere ya al 100%. Otra vez una bala perdida, otra vez un menor es la víctima. Esto ocurrió en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Una joven de 14 años murió tras recibir 4 disparos en la pierna. Su error fue estar comiendo tacos con su papá o con sus papás en el momento equivocado. Varios sujetos dispararon en contra de otros que se encontraban en el puesto de tacos. El grito de sus padres es el mismo que el de miles de familias en México. El grito ahogado en las balas, ahogado en la sangre, de justicia. En el caso de Norberto Ronquillo, secuestrado y asesinado hace poco más de un mes, su madre sentenció que espera justicia sin apresurar la investigación y sin importar quién esté involucrado, aunque sean sus familiares. Norelia Hernández decidió dar otro voto de confianza a la Procuraduría Capitalina, luego de que por fin se le permitió conocer de primera mano los avances de la investigación. Con la entrada en vigor de los nuevos lineamientos de operación de mercados móviles de la Ciudad de México, algunas actividades que solían llevarse a cabo en tianguis y bazares ya no van a estar permitidas. Como parte del combate al robo de celulares, su venta en dichos lugares ha sido prohibida. Tampoco se permitirá el consumo o venta de bebidas alcohólicas, así como de medicamentos, animales exóticos o pirotecnia. Este percance fue grabado por cámaras del C5 en Ecatepec, en el Estado de México. El conductor del automóvil negro va rebasando, no se percata del motociclista que inexplicablemente se encuentra detenido en medio de los carriles y termina atropellándolo. Paco, y en esta hermosa mañana en Noticias Internacionales, el gobierno de Estados Unidos emitirá licencias para que empresas puedan vender productos de la firma china Huawei, siempre y cuando no exista una amenaza hacia la seguridad nacional. Así lo informó el secretario de Comercio Wilbur Ross. A finales de junio, el presidente Donald Trump también anunció que las empresas locales podrían vender productos a la firma china. Todo esto en un esfuerzo por restablecer las negociaciones comerciales con el gigante asiático. El nuevo enemigo del presidente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que el organismo está en su derecho de presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de la Guardia Nacional, pero calificó de hipócrita su actitud debido a que nunca hizo nada por denunciar los abusos cuando el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos. Yo a la Comisión de Derechos Humanos le respeto, no considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio, cómplice, cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Entonces ahora con nosotros actúan de otra forma. De todas maneras es su trabajo, lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía. No es posible que no hayan hecho nada para que se investigara la guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles, cuando lo que estábamos procurando o se está buscando en el caso de las estancias infantiles es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la guardería ABC. Y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, respondió inmediatamente. Dijo que en el caso de la guardería ABC, y aun cuando él no era titular, se hizo una recomendación dirigida al entonces director del IMSS, Daniel Caram, al exgobernador de Sonora, Eduardo Burz, y al exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara. Y recordó que en el caso Iguala, la CNDH creó una oficina especial para dar seguimiento a la desaparición de los normalistas. Se hicieron más de 20 observaciones a la investigación de la entonces PGR, y en noviembre pasado se emitió una recomendación.
En otro sentido, ayer la CNDH presentó el diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México 2019. Reveló que el 85% de las víctimas corresponde a niñas, adolescentes y mujeres y lamentó que los esfuerzos que se han hecho para combatir el delito han sido insuficientes. La comercialización de seres humanos con fines de explotación se extiende a través del mundo sin que nuestro país se encuentre exento de ello. México fue uno de los primeros países en ratificar el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. A más de 15 años de este suceso, los esfuerzos dirigidos a conformar una estructura lo suficientemente sólida que permita responder de manera efectiva a los retos que implica combatir este delito complejo y multicausal, que se traduce en una serie de violaciones a los derechos humanos, no han sido suficientes. Ella se lo decía, el 85% de las víctimas de trata, específicamente con fines de explotación sexual, son mujeres y niñas. Entre junio del 2012 y julio del 2017 hubo 5.245 posibles víctimas de este delito. De estas, 3.308 son mujeres, 1.086 niñas, 492 hombres y 289 niños. Además, en 5 estados se concentra el 55% de los casos: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. De 2018 a 2019 se cometieron 411 feminicidios y 1.153 homicidios dolosos en contra de mujeres. Ante este panorama de violencia, el Instituto Nacional de las Mujeres inició la instalación de mesas técnicas de acceso a la justicia. El primer estado en el que se abrieron estas mesas fue Veracruz, seguido de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, los geolocalizadores y silbatos que se repartieron en la administración pasada no sirvieron para combatir la violencia de género ni los feminicidios. Y es que los geolocalizadores eran para camiones de transporte y no servían para ubicar a las posibles víctimas. En ese sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se trabajan en nuevas acciones. Nosotros nos tomamos en serio la prevención, la prevención no son silbatos, la prevención es realmente prevenir la violencia de género. Este programa que hicimos, como lo anuncié ahora, de que haya una abogada en cada ministerio público que acompañe a las mujeres a la denuncia y al acompañamiento de la carpeta de investigación, ha permitido 2.500 carpetas de investigación que no se hubieran abierto y se elevó en 300% las medidas de protección a las mujeres. ¿Qué está pasando en el mundo? Iniciamos en Estados Unidos. 2 militares han sido acusados de traficar con migrantes indocumentados en la frontera con México para obtener entre $500 y $1,000 por cada traslado. Byron Darwell Lowe II y David Javier Salazar Quintero fueron arrestados por la patrulla fronteriza cuando transportaban a 3 inmigrantes sin papeles a unos 10 kilómetros de la frontera con México en Yacumba, California. El Departamento de Defensa de Estados Unidos evalúa la posibilidad de enviar otros 1,000 integrantes de la Guardia Nacional a Texas para reforzar las tareas de control de migrantes. Según el portavoz del Pentágono, Chris Mitchell, la solicitud está siendo estudiada por el secretario de Defensa en funciones. Colaborarían las autoridades fronterizas en las instalaciones de Dona y Tornillo. En más información, el presidente estadounidense Donald Trump estalló contra el embajador británico en Washington una vez más, Kim Darroch, a quien calificó de chiflado, estúpido e imbécil pomposo. Esto en medio de la polémica por la filtración de cables críticos con su gobierno. A través de un Twitter agregó que Darroch debería criticar a su país y a Theresa May por su fallida negociación del Brexit. Ante esto, el embajador británico Kim Darroch le respondió al mandatario estadounidense con un contundente mensaje. Este es el. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, condenó el martes los comentarios irrespetuosos y falsos del presidente estadounidense Donald Trump sobre el Reino Unido y su primera ministra Theresa May. Trump dijo el martes que el embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien esté encantado y se refirió a él como un tipo muy estúpido. Trump también volvió a referirse a la gestión de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y sugirió al embajador que hable con su país y con la primera ministra May acerca de su fallida negociación sobre el Brexit.
El presidente anunció el lunes que ya no tendrá contactos con el diplomático británico, pero May reiteró su apoyo a su emisario en Washington. Por su parte, Hunt advirtió que si es electo para suceder a May como primer ministro, el embajador Kim Darroch se mantendrá en el cargo. Londres ha intentado contener los daños de las filtraciones de los cables confidenciales enviados por Darroch, en los que describe a Trump como un inepto y califica a su gobierno como disfuncional, buscando restaurar la relación entre los dos aliados. También trabaja para determinar las motivaciones de la filtración a 2 semanas del nombramiento de un nuevo gobierno, mientras las sospechas apuntan a los altos cargos conservadores en pugna por el poder. En junio, de acuerdo con datos del INEGI, se registró una inflación de 0.06% respecto al mes previo. La cifra se alineó con lo estimado por los analistas y a tasa anual se fijó en 3.95%, con lo que volvió a ubicarse dentro de la meta objetivo del Banco de México de 3%, más o menos un punto porcentual. Con esto, además, se confirman las expectativas de un recorte en la tasa de interés en referencia a Banjico. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 0.15%, Hong Kong sube 0.31%. En Europa, Londres pierde 0.17%, París baja 0.31%, Frankfurt retrocede 0.85%, Madrid pierde 0.12%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.783.49 puntos, el Nasdaq 8.141.73 unidades, la Bolsa Mexicana 42.818.66 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos con 45 centavos a la venta. El euro 20 pesos con 72 centavos a la compra y 21 pesos con 80 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas 57.83 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte 64.16 dólares por barril. La mezcla mexicana 59.18 dólares por barril. Un día más, otro en la vida de miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Su realidad: varados en el norte, parados en albergues al sur y también, además, peligrosos arrestos. Enfrentan la corrupción de la patrulla fronteriza en su intento por llegar y ver cumplido su sueño. Le tengo todos los detalles y le tengo todas las historias. Con el objetivo de brindar respaldo legal a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que a través de sus 50 consulados realizarán visitas inmediatas a los centros de detención migratoria. Actualmente México cuenta con el apoyo de más de 400 abogados y diversas organizaciones nacionales, locales, especializadas que apoyan precisamente a evaluar los casos. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el número de detenciones por parte de la patrulla fronteriza con México pasó de 144.278 migrantes en mayo a 104.344 en junio, lo que representa una disminución de 28%. A pesar de la disminución de 40.000 migrantes detenidos, el gobierno estadounidense continúa con la emergencia humanitaria y de seguridad fronteriza. Y es que este es otro episodio del drama migratorio que viven quienes transitan por México para llegar a los Estados Unidos. Así es cuando el sueño americano, aunque parezca trillado, se transforma en pesadilla mexicana. Del Suchiate, que limita la frontera de México con Guatemala, al río Bravo, donde empieza los Estados Unidos, hay más de 1.800 kilómetros en que los migrantes
tienen que sortear todo tipo de peligros, entre ellos el crimen organizado. La brutalidad con la que operan estas mafias del crimen la describe esta imagen de Cristian, un niño guatemalteco, agazapado al cuerpo de su padre, Rudy Haroldo, al momento en que ambos fueron atacados en Ocoituco, Morelos, luego de 20 días de haber estado privados de la libertad. Nos encontraron unos que tenían vacas y fueron a dar agua allá y cuando vieron la vaca se espantó de ellos. Por eso se dieron cuenta que estaban muertos. Su familia en los Estados Unidos solo pudo juntar y pagar a sus plagiarios $8,000 de los $12,000 que pedían, así que dejaron libres a 2 del grupo de 4 migrantes con los que viajaba el pequeño Cristian y su padre. Aunque dieron al menor por muerto, las heridas que le provocaron no fueron letales y milagrosamente salvó la vida. Ahora se recupera en un hospital de Morelos. El niño se encuentra estable y bueno, en espera de que se reúna con sus familiares que estuvieron también hospitalizados en el Estado de México y que ya se encuentran también en nuestro estado, en un albergue. Su tío y primo de Cristian también fueron heridos y llegaron a un hospital en Ozumba, en el Estado de México. Este martes se confirmó que ya están en un albergue de Morelos, en espera de que Cristian se recupere. Después, los 3 sobrevivientes podrán regresar a su país de origen. Mientras, en el Hospital del Niño de Morelos, se dijo que ya le fueron practicadas todas las pruebas al menor Cristian y se descarta cualquier otro daño. Para Imagen, Pedro Tonanzi. En Cancún, Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado detuvo a 54 migrantes centroamericanos, entre ellos 27 menores de edad, que se encontraban escondidos en un hotel. Durante el operativo, los agentes localizaron 7 bolsas pequeñas de marihuana y atendieron a un menor que presentaba fiebre y gripe. En Tapachula, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional reactivaron el operativo en el Parque Central Miguel Hidalgo. Cerca de 30 elementos solicitaban documentos de estancia legal en México a personas que se encontraban ahí en el lugar. De acuerdo con los vecinos de la zona, tenía por lo menos una semana que no se veían los operativos. Se espera que estos continúen a lo largo de los 960 kilómetros de la frontera sur. Y el próximo 26 de julio arrancan los Juegos Panamericanos. Ya fueron entregados los uniformes que portarán los atletas. La información la tiene José Fagún. Se realizó en el Comité Olímpico Mexicano la repartición de uniformes que utilizará la delegación mexicana en los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019, que arrancarán ya el próximo 26 de julio. Serán 543 atletas y esto fue lo que dijo Mario García de la Torre, el jefe de misión, respecto al primer contingente que tomará viaje. Ya realmente nos falta, bueno, no quiero decir poco porque todavía hay una cantidad considerable de uniformes que deben entregarse a aquellos deportistas que por alguna causa no radican en la Ciudad de México, que tienen campamentos de entrenamiento en algún otro lugar, pero está programado y pensamos que la entrega saldrá todo muy bien. Por otro lado, 2 de las integrantes del equipo de rugby que el fin de semana pasado consiguieron su boleto al repechaje que otorga un boleto para Tokio 2020, hablaron respecto a lo que les espera en Lima. Pues se siente mucha emoción, mucho orgullo de poder portar una vez más en los Juegos Panamericanos. Ahora sí que los colores, el escudo de México, estamos muy emocionadas, estamos preparándonos lo mejor posible para llegar y dar un torneo de 10. Para Imagen, José Fagún. Bien dicen que a donde fueres, haz lo que vieres. Y aquí está una muestra, esta cacatúa muy simpática. Dijo, aquí ladran todos, pues yo también ladro. Y aprendió a ladrar y ahí está con su grupo de perros, ladrando bien bonito. Mire qué hermoso. Este video, por supuesto, que ya se hizo viral en redes sociales y hoy se lo compartimos para que vea que el que quiere puede aprender a ladrar, ¿va? Puede hablar todos los idiomas que quiera.
Qué belleza, señores. 6 de la mañana con 32 minutos y ya lo sabe, seguimos invitándolo a que a través de nuestras redes sociales participe en nuestra pregunta del día. ¿Cuáles cree que sean los efectos de la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda? Si es que ya empezaron algunos efectos, el 20% cree que van a ser positivos, 52% negativos y 28% simplemente cree que no habrá efectos. Participe con nosotros, hacemos una pausa, no le cambie. Andrés Manuel López Obrador dijo que la CNDH está en su derecho de presentar acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Guardia Nacional. Sin embargo, calificó de hipócrita su actitud por no hacer nada por denunciar los abusos cuando el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos. La CNDH presentó el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019. Reveló que el 85% de las víctimas corresponde a niñas, adolescentes y mujeres. La Fiscalía General de Quintana Roo detuvo a 54 migrantes centroamericanos que estaban escondidos en un hotel de Cancún. Durante el operativo, los agentes localizaron 7 bolsas pequeñas de marihuana. El Departamento de Defensa de Estados Unidos evalúa la posibilidad de enviar otros 1,000 integrantes de la Guardia Nacional a Texas para reforzar las tareas de control de migrantes. La solicitud ya está siendo estudiada por el secretario de Defensa en funciones. Y no me digas nada, solo me basta tu mirada para comprender que tú digas, abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras. ¿Quién lo diría? Primero cantando en la boda de su hija, con Peñita, con el señor Romero de Champs, entre otros, y ahora cantando en la Fiscalía General de la República y en el reclusorio. Los distintos lugares para cantar. Así lucía hace unos meses el abogado Juan Collado en la boda de su hija junto a Julio Iglesias. Grandes figuras de la política estaban en la fiesta, el líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champs, estaba también el propio Enrique Peña Nieto, estaba Tania Ruiz, la novia de Peña, Juan Collado, Julio Iglesias, el gobernador del Estado de México, Alberto Elías Beltrán, que era ex titular de la PGR, Luis María Aguilar, ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, también ministro de la Corte, Jorge Pardo. Había, pues bueno, un muy nutrido grupo, pues que a ver si lo van a visitar ahora al reclusorio a llevarle cigarros, porque ayer fue detenido en un restaurante en las Lomas de Chapultepec por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Déjeme comentarle que estaba en este restaurante de carne ahí en Paseo de las Palmas y estaba comiendo con Romero de Champs, quien dicen que hasta el día de hoy ni un corcho le ha parado la diarrea. El abogado Juan Collado fue presentado ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al reclusorio preventivo Barnil Norte, en donde fue notificado de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República. En el transcurso de la diligencia se sintió mal y fue necesaria la presencia de un médico. Minutos después la sesión continuó y así hasta prácticamente el amanecer. La audiencia continúa y en estos momentos hay un receso de 10 minutos. El juez de control aún no determina si procede o no la vinculación a proceso y cuáles serían las medidas cautelares. Podría dictarse la prisión preventiva toda vez que los delitos que se le imputan son graves. Por la madrugada, fuera del Centro de Justicia, llegó el hermano de Juan Collado, Antonio, quien no pudo entrar a la sesión, pero dijo que está confiado en que su hermano saldrá libre. La compraventa fue de ese tamaño del inmueble, todo se pagó y se comprobó en el juez y en el registro público ante notario. ¿Esta noche crees que justamente él regrese a casa? ¿O? Esperemos que sí, y si no, pues ya confiaremos en la justicia federal, así como en la Fiscalía, que es autónoma e independiente. Este no es un tema político, es un tema de carácter civil y que nos tocó esta suerte ahora de que un particular hiciera esta denuncia. ¿La familia cómo está en este momento? Muy preocupados, pero bueno, todos sabemos que él es inocente y que va a tener todo el apoyo, ¿no? ¿Crees que afectes la reputación que él tiene el vincularlo? Posiblemente sí, pero yo creo que con el trabajo que ha hecho toda su vida se va a demostrar que esto
fue una equivocación y que un particular trató de tener una ventaja indebida. Para este Así caso, es. ¿por qué vincularlo por delincuencia organizada? No, exactamente, no hay ninguna argumentación, ya que para que sea delincuencia organizada la ley es muy específica y esto es un caso civil de una compraventa de un inmueble. En ningún momento intervino el lavado de dinero ni nada. En todo caso sería un fraude, el cual tampoco existió, porque es comprado de buena fe. Y ya sabe cómo es el humor de los mexicanos y como era de esperarse, los memes por la detención de Collado no se hicieron esperar. Se va usted a reír, póngale atención. Tras la detención del influyente abogado Juan Collado, quien ha estado ligado a poderosos nombres de políticos y también del medio del espectáculo, los memes en las redes sociales no se hicieron esperar. Como este donde Leticia Calderón, ex esposa de Collado y con quien protagonizó un tortuoso divorcio, hace burla de haberla dejado. O este otro donde con amplia sonrisa, Leticia, protagonista de múltiples telenovelas, advierte que simplemente lo advirtió. ¿Y qué tal su actual esposa, Yadira Carrillo, quien supuestamente estaría llorando y limpiándose las lágrimas con billetes de $100 al enterarse de la detención de Collado, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada? Quien se llevó menudo susto habría sido el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, quien al momento de la detención comía junto con Juan Collado en un lujoso restaurante de las Lomas de Chapultepec. Deschamps se retiró del lugar caminando a la espera de la justicia. Con información de Imagen Noticias. Ayer le platicaba sobre la carta en la que Javier Duarte le solicita a la Fiscalía General de la República lo interrogue para que pueda aportar información privilegiada sobre altos funcionarios del gobierno pasado. Ayer mismo, luego de la carta, una comisión de agentes del Ministerio Público Federal lo visitó en el Reclusorio Norte. Duarte les pidió dos cosas: la garantía legal de que lo que declare no lo perjudique a él ni a sus colaboradores y apoyo para que los recursos penales que tiene vigentes puedan resolverse conforme a derecho. Los agentes del Ministerio Público Federal se marcharon diciendo que todo lo consultarán con sus jefes. Duarte asegura que ha tomado esa decisión porque confía en la independencia de la Fiscalía General de la República. En esta misma carta, Duarte asegura que Miguel Ángel Osorio le pidió que se entregara a cambio de que el gobierno de Enrique Peña dejara en paz a su familia. El exgobernador Javier Duarte de Ochoa acusó directamente al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de estar involucrado en una componenda para que el exmandatario veracruzano se entregara a las autoridades mexicanas a cambio de que no se metieran con su familia. En una carta dirigida a Ciro Gómez Leiva de Imagen Noticias y en entrevista radiofónica con el periodista, Duarte de Ochoa dijo que fue presionado por funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos Osorio Chong, para dejar el cargo y aceptar las acusaciones en su contra. Los titulares de esas dependencias en 2017 que citó el exgobernador de Veracruz eran Eugenio Imas, del CISEN, Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, y Raúl Cervantes, de la PGR. No tengo nada que... esta declaración será la que haré al respecto. Si él tiene pruebas que en una carta o en vía telefónica ha expresado que tiene, yo le exhorto, le exijo que las presenten, lo que a mi persona señala, y estoy listo para hacer frente a ellas. Sin embargo, Osorio Chong reconoció que la última vez que habló con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sí le sugirió que se separara del cargo. No tengo absolutamente nada que ver con el señor Duarte. La última vez que vi a Duarte fue en la Secretaría de Gobernación, en la que platicamos su salida del gobierno en base a las acusaciones que le sugerí que enfrentara directamente ante la Procuraduría General de la República. Informó para Imagen Héctor Figueroa. Pues bueno, ya está con nosotros el único e incomparable licenciado, el original de la 4T. El nombre de las renuncias. Sí, ¿cómo estamos? Señor licenciado, ¿cómo le va? Bien, gracias, ¿Sí? aquí. Te veo divertido. Viendo, pues tampoco está tan divertido. No sé si sea la sonrisa de la Mona Lisa, señor licenciado. Bueno, aquí porque siempre me da gusto estar contigo. Eso igualmente. Tu simpatía natural y todo. ¿Qué se toma, licenciado? Sírvanle doble de lo más caro, por favor. Pero no está tan divertido. No, Yo creo ya que se esto puso de la feo. 4T ya se puso feo porque
digamos, son varias renuncias las que hay, no en un periodo tan corto de gobierno. Yo creo que hay un problema ahí en el liderazgo del presidente, en el estilo que tiene él para de mando, ¿no? En su propio equipo, ¿no? Que es una dinámica que a nosotros los que estamos afuera pues se nos impide ver o participar y nada más nos enteramos por la vía de los chismes, ¿no? De las columnas. Es muy grave que renuncie un secretario de Hacienda. Depende cómo. Como lo hizo Ursúa, es gravísimo. Sí, sí. No, o sea, O sea, la carta es durísima. Es durísima. Hay quien dice que hizo más daño con la carta que con su política económica en estos 7 meses. Porque además lo hace en una hora, o sea, a las 11 de la mañana, en donde sabía que iba a afectar los que hay mercados, ¿no? Exacto. Y bueno, la verdad que no es una carta amable en ningún aspecto con el presidente. No, yo creo que cualquiera que lea la carta, sin necesidad de conocer la realidad mexicana, por ejemplo, si se la diera a un extranjero, pues se da cuenta que hay rabia contenida, que hay coraje, no solo hay renuncia, hay denuncia, y es, digamos, si tú recuerdas la de Germán Martínez, pues eran 7, 8 cuartillas, tenía más de contexto político sobre su renuncia, que aquí se ahorró todo No, aquí fue duro y a la todos cabeza. los rodeos, muy dura. ¿Y qué sucede? Cuando hay una renuncia como la de Ursúa, en la que dice que hay influyentismo, que hay prepotencia, que no hay planeación, que hay improvisación. Que tengo otros datos, Que ¿no? tengo otros datos, que no están bien solventadas técnicamente las decisiones, que hay gente impreparada e incapaz con la cual él tuvo que trabajar. Pues bueno, deja ver porque lo deja suelto todo, ¿no? Entonces, podemos intuir a quién se refiere, en algunos casos, en otros no sabemos, y eso genera todavía un ambiente más más nocivo, ¿no? Y más de incertidumbre. Y más de ¿no? incertidumbre alrededor de todo de todo este evento. No creo que sea una buena noticia para Andrés Manuel López Obrador. No es una buena noticia tampoco para sus adversarios, porque no es una buena noticia para el país. Claro. No porque Ursúa fuera el mejor hombre o porque Arturo Herrera no tenga capacidades, ¿no? Que sí la tiene, Que ¿no? sí la tiene, pero sin duda. el asunto es lo que se descubrió. Lo que se descubrió, lo que salió, cómo se están dando estas renuncias, es algo que no pasaba. En eso sí hay un cambio radical. O sea, el cambio prometido por López Obrador en materia de renuncias es increíble. Normalmente había una suerte pues, de respeto al presidente, de agradecimiento por la oportunidad, lo que fuera, pero un político de ese nivel se iba con tranquilidad, en silencio. Con dignidad, ¿no? Y con decoro con el presidente, ¿no? Sí, sí. No queriendo hacerle un daño extra a la propia salida. Aquí ahora sí, esas sí son cartas bombas y no las del Senado, ¿no? O sea, son unas cartas que revelan un ambiente muy tenso hacia dentro del equipo, que revelan una toma de decisiones pues, improvisada, cuando menos, que revelan un pleito que siempre hemos tenido, que se da en todos los equipos de trabajo de los presidentes, unos y otros. Y ya que hay unos radicales y unos moderados, es obvio que están perdiendo los moderados. Vemos también una serie de manifestaciones de personajes alrededor de Andrés Manuel López Obrador muy contentos con la salida de Carlos Ursúa. Pues, pero son personajes muy imbéciles, ¿no? La verdad. Noroña y ese Pues, tipo por de Dios, gente, ¿no? o sea, pero digamos, es gente que cuenta alrededor, ¿no? Te va a atacar por Twitter si le dices algo. Seguramente. No me importa, no le hago caso, la verdad. Pero, digamos, sí hay un ambiente ríspido alrededor del equipo del presidente. Sí los reacomodos no sabemos a dónde van. Sí hay lo que se ha señalado y que Ursúa, hay una poca planeación económica. Sí hay caprichos en la toma de decisiones. Entonces eso nos debe alertar y preocupar. Era momento también para pues tomar otro camino, ¿no? Yo creo que era momento para reconocer las cosas que se habían hecho mal, y en lugar de eso pues le pone una tunda también cuando nombra a Herrera y le dice que hay gente que no comprende y hay gente que no entiende la transformación. Así es una reacción del presidente al tono ríspido de la carta, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues él no comprendió, él no se quiso disciplinar, y es lo de siempre con el presidente. No estás de acuerdo con él y entonces te manda muy lejos, te tacha de conservador, de que no entiendes, de que no titubeas y que no comprendes el cambio. Creo que el video es muy desafortunado, el video del nombramiento de Herrera. El presidente siempre atrás, una cámara muy mal tomada. Tiene razón, y la cara del pobrecito de Herrera. Que fue dicen, objeto de cualquier cantidad de memes. Pero bueno, si no lo conocían, pues ya lo conocen. Pero creo que estamos en problemas.
Veníamos del problema de la Policía Federal, ahora tenemos un problema en la área económica, y son problemas que detona el estilo del gobierno. Es que estaba acongojado. Pues bueno. Tenía las congojas en la garganta. Sí. Señor licenciado. Pero a ver cómo quedamos nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a un resumen de información. En la Ciudad de México fue detenido el abogado Juan Collado. La Fiscalía General de la República lo acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusó directamente al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de estar involucrado en una componenda para que el exmandatario veracruzano se entregara a las autoridades mexicanas a cambio de que no dañara a su familia. La Fiscalía para Desaparecidos de la Ciudad de México halló en el poblado de Parres, en la alcaldía de Tlalpan, los restos de quien sospechan es la joven Daniela Ramírez, desaparecida la noche del pasado 18 de mayo, cuando se dirigía a una fiesta. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien viajó a Caracas como parte de las iniciativas para destrabar el conflicto político. En Nayarit, un tráiler semirremolque cargado de sopa de pasta volcó y se incendió en un tramo de la autopista Guadalajara-Tepic. Presuntamente se quedó sin frenos y se impactó en contra de otro vehículo de carga. Los reportes indican que el chofer murió calcinado en el lugar. Los bomberos acudieron para sofocar las llamas. No obstante, el riesgo, decenas de personas se expusieron al fuego con tal de llevarse parte de la mercancía. Le digo que no entendemos, ¿no? O sea, está el tráiler en llamas y ellos van a robarse lo que se pueda. Así, créame, no vamos a acabar nunca con la violencia porque estamos viendo que cometer delitos es normal. Miren nada más, ahí lo tenemos ya. El robar es normal. El chofer se murió calcinado, pero nosotros a ver qué nos fregamos. Muy bien, felicidades. En el municipio de Cañada de Morelos, en Puebla, presuntos habitantes del poblado San Antonio Soledad detuvieron también el paso de un tren de carga de Ferrosur que se dirigía al puerto de Veracruz. El objetivo, saquear la mercancía que transportaba. Hombres, mujeres e incluso niños participaron en la rapiña. Todos los subieron a camionetas. La policía que resguardaba se limitó a observar, ya que fueron rebasados en número. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que robaron y el monto de lo que robaron. No hubo detenidos, pero le reitero, le preocupa a usted que está ahí en su casa, que detengan a Collado, a lo mejor porque participó en un fraude de una caja de ahorro, de Caja Libertad? ¿Le preocupa que Carlos Salinas haya robado? ¿Le preocupa que Romero de Champs haya sido una rata, que la maestra Elbester también sea una rata? Pues fríguese, porque este es nuestro pueblo, ¿no? Y si van en camionetas, ¿no?, a subir la mercancía, seguramente no necesitaban o no tenían una gran necesidad. ¿Usted cree que vamos a acabar con la delincuencia cuando ya empieza a ser normal? Cuando vamos en familia, en lugar de decir, oye, hijo, vamos al parque a jugar fútbol, ¿no? Vente, hijo, vamos a robar un tren. Vente, vamos a recoger sopa de pasta que se cayó. Vamos a chiflarnos la sopa. Oiga, esto no se va a terminar nunca así, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo normal la impunidad, el robar y que no pase nada, y que la policía es superada en número y que pueden que tengan hambre. Perdóneme, las personas pobres no son rateros, ¿eh? Y eso lo hemos dicho 1000 veces. Los rateros no tiene que ver con que tengan dinero, con que tengan hambre. La gente que tiene hambre y la gente pobre no son ratas. Y eso se lo digo claramente viéndolo a los ojos. No vamos a acabar con este problema en México de la violencia porque esto es parte de la impunidad. Y después cuando le matan al ladrón, a la señora, dice, ay, mi bebé, ¿no? Y a poco señora nunca se dio cuenta que su bebé robaba y tenía una pistola. Pues ni hablar, el que trae una pistola corre el peligro de que alguien le dé un balazo. El que roba corre el peligro de que también en algún momento le explote el huachicol o explote un tanque del tráiler. Después le van a echar la culpa al gobierno. Nada más es pregunta. ¿Usted cree que así, con ese ejemplo a los niños, que robando en familia, no todos de la mano, no, vamos a robar, ¿usted cree que así se va a acabar la violencia? Le aseguro que no. Estamos dándole ya un tema de normalidad a la impunidad en este país y eso no puede pasar. Y mire también,
otra muestra. Un video que circula en redes sociales muestra a un adolescente que presume una motocicleta y la aportación de 2 armas de fuego. Mientras hace referencia al municipio de Ecatepec en el Estado de México, se alcanza a escuchar que reta a alguien llamado Brandon. Los comentarios de los internautas coinciden en lamentar que un joven tenga acceso a armas y lance amenazas. Le voy a decir una cosa, otra tragedia en ciernes. ¿Sí? Este niño, pedazo de imbécil, no debe de saber ni cómo se puede desabastecer un arma de fuego. Y hay después el Brandon, también si tiene en su casa armas de fuego, algún día si la tiene encargada o la tiene abastecida, el idiota este se va a volar la tapa de los sesos y también va a ser culpa de las autoridades y va a ser culpa de todo mundo, menos de la familia, ¿eh? No, la pobre madre que va a estar deshecha y el pobre padre que van a estar deshechos. Es que se nos murió el niño. Pues sí, señor, ¿cómo tiene 2 armas de fuego el niño? Esa es una buena pregunta. Esto también ocurrió en Ecatepec, en el Estado de México. Un menor de 13 años fue rescatado de un domicilio en el que permanecía encadenado al cuello por su abuela. Fue una denuncia anónima la que alertó a la policía sobre las condiciones en que permanecía el adolescente, quien a su vez informó a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. El jovencito fue trasladado al DIF municipal en donde quedó a resguardo y se investiga a la abuela por el delito de violencia familiar. Le digo, la violencia está en las casas y después nos sorprendemos de los charcos de sangre, de las balas, de las ojivas. Créame, no vamos a terminar con de las balas perdidas también. Y pasemos a otros temas. Tras 7 meses de la actual administración se han presentado 3 renuncias en el gabinete del presidente López Obrador. Ahora fue Carlos Ursúa quien anunció su renuncia a la Secretaría de Hacienda. En una dura carta publicada en redes sociales explicó que el gobierno ha tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Además reprochó la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la misma hacienda pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que aceptó la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. En un mensaje en redes sociales le agradeció su colaboración. El presidente señaló que pese a la renuncia de Ursúa, el país saldrá adelante sin corrupción y sin lujos. Anunció que el nuevo secretario será Arturo Herrera Gutiérrez. Pero, como se están llevando a cabo estos cambios, pues se simbra, rechina. Y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo. Pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo. Por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda, a quien le agradezco por su colaboración, por su apoyo. Y lo respeto. Muchísimas gracias. Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos. Un par de horas después, Herrera mencionó los objetivos principales que se mantienen en la Secretaría de Hacienda. Estos son garantizar la estabilidad, el manejo responsable en las finanzas públicas y mantener finanzas sólidas. Respecto a las denuncias que hizo Carlos Ursúa ante presuntos conflictos de interés en Hacienda, esto fue lo que respondió. No tuve ningún cortapisas en la formación de un equipo que tuviera esas características. Desconozco los detalles de cuáles eran los casos específicos a los que se refería el entonces secretario Ursúa, pero esa no fue mi experiencia como subsecretario y es el tipo de equipo con el que yo espero seguir trabajando. Ante la carta de renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, el Consejo Coordinador Empresarial alzó la voz. A través de un comunicado, este organismo cúpula consideró importante que se atiendan los problemas internos a los que hizo referencia Ursúa. Pidieron que las decisiones de política pública se tomen con rigor técnico. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, lamentó la renuncia de Carlos Ursúa como titular de Hacienda. También expresó su preocupación respecto a presuntos conflictos de interés al interior de la dependencia, por lo que exigieron que haya certidumbre y se aplique el Estado de Derecho. Ante la reciente designación de Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados se alista para llevar a cabo un periodo extraordinario para ratificar la decisión del presidente López Obrador. El coordinador de Morena, Mario Delgado, lamentó la renuncia de Ursúa y dijo confiar en que Arturo Herrera continuará con la transformación del gasto público y con el esfuerzo para tener mayor inversión en programas sociales y en proyectos de infraestructura. La renuncia del secretario de Hacienda se suma a otras bastante importantes, pero a 7 meses de la administración, una renuncia es una renuncia.
Con la renuncia este martes del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suma al menos 14 bajas de funcionarios de nivel medio y alto en sus primeros 7 meses. Entre las principales renuncias destacan: 20 de mayo, el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, se fue tras denunciar que funcionarios de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en la operación del instituto y ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud. 25 de mayo, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, renunció luego de retrasar un vuelo que iba de la Ciudad de México hacia Mexicali, Baja California. 3 de junio, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, abandonó su puesto por tener una visión diferente de la de los nuevos integrantes de este organismo. 7 de junio, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Jaime Rochín del Rincón, anunció que no podía continuar en el cargo por considerar que la política de atención a víctimas debe impulsarse desde un nuevo liderazgo. 14 de junio, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, dejó el cargo en medio del endurecimiento de las medidas migratorias en México. 15 de junio, la Fiscalía General de la República vio partir al director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, y al subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Y ayer, a la par de la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, renunció Gualberto Ramírez Jiménez como director de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Imagen. Multiva presenta Finanzas aquí y ahora, el espacio informativo de la economía actual. Pues bueno, yo le quiero dar la bienvenida al director de análisis de Grupo Financiero Multiva, Arnulfo Rodríguez San Martín, y al señor Rodrigo Pacheco. Arnulfo, ¿cómo estás? Paco, buenos días. Don Pache. Bien, Paco, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? No sé. No, bien. Estoy como el peso, entre que subo y bajo, pero... Y te da un síncope, pero luego te recuperas. Sí, sí. Así, exactamente. No, yo los voy a dejar hablar el día de hoy porque estoy sin palabras ante todo lo que ha pasado, digo que tiene que ver directamente con el ámbito financiero, y pues después de la durísima carta del exsecretario de Hacienda Ursúa, creo que pues como las películas del oeste, ¿no? Cambio de baraja porque si no vamos a perder el juego. Así es, mi querido Paco, y sobre todo, bueno, ayer en la tarde ya vimos los primeros mensajes de Arturo Herrera, que hay continuidad. Interesante porque es una figura con un perfil totalmente técnico, digamos, y si había dudas en esto que se ha mencionado como rudos versus los técnicos, pues pusieron al técnico más técnico como sucesor del anterior técnico, entonces ahí pues se ha reflejado en el tipo de cambio. Pero Arnulfo, ¿tú cómo estás viendo este cambio, sobre todo en función, por supuesto, de momentos complicados que está viviendo la economía mexicana? Sí, cómo no. Bueno, pues es una pena porque el peso venía apreciándose. Apenas la semana anterior rompimos ese soporte psicológico importante de los 19 pesos por dólar en el mercado interbancario. Hacia abajo, ¿no? Así es, lo rompimos. 18.70 estaba la semana pasada, el fin de semana. Es correcto. Y esto está muy bien soportado por fundamentales de la economía. Sin decir muchas cifras, muy rápido. Este año podríamos estar recibiendo 35,000 millones de dólares de remesas de mexicanos. Es un récord histórico. ¿Para qué te sirven? El año pasado se usaron para financiar 13,000 millones de déficit comercial. Este año llevamos superávit. O sea, era para que el peso, por fundamentales, se estuviera apreciando rápidamente. Desafortunadamente, o afortunadamente México es un país lleno de sorpresas, pero en esta ocasión fue una sorpresa adversa. Es un tema más de movimientos erráticos en el actual gobierno, lo que te está generando un factor de incertidumbre que presiona el tipo de cambio. Sí, el gobierno zigzagueante de López Obrador, como fue bautizado por el propio Julio Hernández Astillero, ¿no? Que no es que sea un enemigo del gobierno de López Obrador, pero ha sido una serie de decisiones zigzagueantes que eso creo que le crea incertidumbre a los mercados, y obviamente la gente cuando hay incertidumbre se guarda el dinero en la bolsa, ¿no? Punto. Y en la bolsa del pantalón, no exactamente. ¿Cómo verías la política monetaria? Porque había la posibilidad, digamos, algo que ha ayudado al tipo de cambio, pues es el 8.25% de la tasa de referencia del Banco de México, muy alta de una economía del tamaño de México, pues no hay una tasa tan alta.
en el mundo, ¿no? De un país grande, la 11ª economía PPP, poder de paridad de compra a nivel mundial, pero pues con esto a lo mejor ya no está tan dado, digamos, que pudiese haber una disminución de la tasa, ¿no? ¿Cuál es tu óptica? Bueno, hay una condición necesaria que se tiene que cumplir y no se ha dado, que la inflación baje de 4%. Apenas estamos llegando ahí. Tendrían que pasar unos 2-3 meses por abajo y que haya consolidación para que Banxico se aventara la decisión de reducir la tasa, que es muy necesario. ¿Qué sí puede ayudar? En Estados Unidos hay perspectiva de que este 31 de julio la Reserva Federal baje su tasa. Hoy hay un mensaje importante del presidente de la FED, tiene comparecencia ante el Congreso y todos los mercados van a estar muy atentos a ver qué señales da. Pero la idea es, si la FED baja su tasa de referencia, el Banco de México empieza a obtener grados de libertad para seguirla en cuanto a la inflación baje de 4%. Le hago una pregunta a los dos. La hora de la renuncia en que fue presentada a través de Twitter, la carta y la hora en particular, es una hora que impacta mucho en los mercados, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores también como en el mercado de divisas. Es imposible que una persona que tiene los conocimientos que tiene Ursúa no supiera que iba a tener un impacto como el que tuvo. ¿Fue a propósito? Difícil saberlo, pero desde luego tuvo un impacto muy significativo, una depreciación inmediata de más de 1% del peso, que si no se llega a controlar con la señal positiva de que Herrera, que era el segundo de a bordo, toma la estafeta, pues se nos podía haber complicado la volatilidad del día. El ajuste en bolsa pues también fue negativo. Claro. ¿Quería mandar algún mensaje, Ron? Yo creo que sí. De hecho, hoy escribo al respecto y digo que es el legado de Carlos Ursúa porque le da una gran carta de negociación a Arturo Herrera al interior del gabinete. Es obvio que está intensa la discusión de asuntos y con ello Arturo Herrera podrá decir, bueno, está este fragmento de la carta. Respetando, y ¿no? váyanos respetando porque las consecuencias se expresan bien rápido en el mercado. Me parecería, por esto que mencionas, no es un hombre inocente, es un hombre de mucho conocimiento, respetado por todos, y que al hacerlo de esta manera pudo amplificar el mensaje. Si hubiese ocurrido después del cierre del mercado y el presidente reacciona como reaccionó muy bien y muy rápido nombrando a Arturo Herrera, pues a lo mejor dirían, pues es un simple enroque. Y no es un enroque. Lo platicaba hace un momento con Juan Ignacio Zavala, me parece que también se pierde la oportunidad de dar un golpe de timón, ¿no? Y de hacer algunos ajustes importantes y hacer reconocimientos, oye, a ver qué está pasando mal, ¿no? Pero pues López Obrador, que es un hombre que se enoja fácil, pues se ve que estaba muy enojado cuando nombró a Herrera, ¿no? Y el otro estaba acongojado. Sí, bueno, ayer contestaba este tema de que lo critican por risueño y entonces decidió ponerse serio, solo que tenía que ver un poco Su más cara arriba. de serio se confunde con cara de miedo, dicen en mi pueblo, ¿no? Y ¿sabes qué interesante, Paco? Habrá que ver lo que está diciendo el presidente, pero decía ayer Arturo Herrera con respecto a Pemex que no sé cómo ves cuál es lo más inmediato en su agenda, Arnulfo, pero uno de los temas es el energético y el plan de negocios de Pemex. Y decía, vamos a ponerle mucho énfasis en producción y exploración. Es a lo que vamos a ayudar al director. Cuando le preguntan acerca de Dos Bocas, ya ha sufrido sus choques, digamos, hablando de Dos Bocas. Ayer sostuvo el mensaje y uno esperaría que con la nueva investidura que tiene, hoy ese mensaje permanezca. Y en la chismografía nacional lo que se dice es que de los principales problemas que tuvo Ursúa con López Obrador es decirle, oye, no le eches dinero bueno al mal, hombre, lo de Dos Bocas es una locura, mejor vamos a hacer otro tipo de cosas, tal, y que eso no le cayó bien al presidente, es lo que dicen. Digo, por ahí tenemos a dos focas que andan festejando, ¿no? Como el señor, ¿cómo se llama? Un par de tarados. Félix Salgado Macedonio y Fernando Noroña, que no le entienden absolutamente nada, digo, tampoco me sorprende, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuál dirías tú que es la agenda más inmediata que tiene, además del tema energético? Bueno, dio un mensaje tranquilizador con 3 puntos principales. Todavía la consistencia en cuanto a mantener en orden las finanzas públicas, un superávit primario del 1%, la autonomía del Banco de México. Si se mantiene en esa línea, será positivo. Quizá un poquito el problema es cuando el presidente lo ha ya desmentido, ¿no? En 2 ocasiones, la tenencia, y uno precisamente relacionado con Pemex. Ese la punto refinería de Dos Bocas, la construcción de la refinería de Dos Bocas. Paco, brevemente plantear otro tema y preguntarle a nuestro invitado, y es, pues, sin duda uno de los legados de Carlos Ursúa es el respeto a rajatabla de la autonomía del Banco de México.
las candidaturas de Jonathan Heath y de Gerardo Así Esquivel. lo muestran. Que no es poca cosa, digamos, se da por hecho, pero si uno ve lo que está pasando en Turquía con Tayyip Erdogan, que corrió a su banquero central, o la enorme presión que está generando Donald Trump en contra de Jerome Powell, el presidente del Fed, esto es un asunto importante. Desde esa óptica, ¿cómo se ve, estimado Arnulfo, la relación que se está dando entre la presión de Donald Trump y la Fed? Porque es un tema que interesa a México de manera inmediata, ¿no? Por Sí, eso que de hecho es muy interesante. Esta presión no solo proviene de Donald Trump, sino también del aparato productivo de los Estados Unidos y de Wall Street. Se dice que Wall Street ya le ganó la carrera a Main Street, porque es bien sencillo. Si baja la tasa a la Fed, le dan continuidad a un rally que este año ha pagado 20% de los mercados de Estados Unidos, y podrían ir por otro 10% si tomas el promedio de los últimos 10 años. Es decir, ellos han manejado muy bien su política monetaria para generar riqueza financiera, pero riqueza financiera que permea a la población. Entonces yo creo que hay un incentivo muy claro para así proceder con esa política, no solo de Trump, sino del entorno de Estados Unidos. Pues interesante. Arnulfo, muchísimas gracias como siempre. Señor Pacheco, muchísimas Paco, gracias. Nos veremos todo el día. ¿Para qué me despido? Vamos con el señor Lisiaga en los deportes. Jerry, adelante. Mañana en este momento con 26 minutos y hoy amanecemos en el hermoso estado de Veracruz, donde un día como hoy, pero de 1519, Hernán Cortés notificó al rey Carlos V de España haber constituido el ayuntamiento de la Villarrica de la Veracruz. Este fue el primer ayuntamiento de América, así que felicidades a mi gente en Veracruz. Y hoy los recordamos y les hacemos un pequeño homenaje con este bellísimo amanecer que les presentamos a todos ustedes. Y ya lo sabe, también a los que nos mandan amaneceres, muchas gracias. Miguel Solache nos envía esta fotografía, se amanece en Tlalnepantla de Base, Estado de México. Saludos, muchísimas gracias, hermoso. Mire usted qué bello cielo aquí en el Estado de México. Vamos a ver otra imagen de Pepe. Buenos días. Imagen sea desde el Ajusco. Tan lindo el Ajusco. Muchísimas gracias por esta fotografía que nos envías, mi querido Pepe. Y el último que vamos a ver es de Luis Mels. Dice: amanece en Amealco, Querétaro. Saludos. Ay, muchísimas gracias. Igualmente saludos para ti y a todo Querétaro, que nos encanta. Ahí siempre nos ven y nos tratan muy bien. Gracias, Luis. Y ya lo sabe, sigan viendo sus fotografías. Recuerde etiquetarnos, muy importante, @imagen_sea. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no le cambie. Morelos es sede del Foro Regional hacia la revisión integral del marco jurídico sobre la protección civil, gestión integral de riesgos y resiliencia. El objetivo es revisar de manera integral el marco jurídico actual con miras a desarrollar uno que abarque las necesidades actuales en dichos temas. El diputado Jorge Argüelles destacó que la nueva ley de protección civil pone al centro la vida de los mexicanos y que sin importar el lugar en donde sea la catástrofe, la ayuda debe de llegar y solucionar los daños. El Congreso de la Unión se deslindó de Cesario Ramón Martín Carvajal Guajardo, quien asegura ser experto en seguridad. En sus redes sociales se ostenta como coordinador de asesores de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Sin embargo, el diputado morenista Ulises Murguía Soto, presidente de esa comisión, dijo desconocer el nombramiento y que el puesto de coordinador de asesores no existe en el organigrama de esta comisión. El pseudo coordinador de asesores, además de director de Relaciones Gubernamentales e institucionales de Airbus Group Incorporation, empresa proveedora de equipos de seguridad en México, como es la Red Nacional de Radiocomunicaciones o IRIS, por lo que estaría cayendo en un posible conflicto de intereses al trabajar en el gobierno y la iniciativa en la misma área. Lo que sí es que de lo que tiene cara es como galán de caletilla, ¿no? Sí, como que fue un mi rey antes y ahorita ya cayó en desgracia y ahora anda en caletilla de salvavidas, pero ya sabe. Los familiares de Norberto Ronquillo tuvieron acceso a los avances en la investigación que realiza la Procuraduría de la Ciudad de México, que busca esclarecer el secuestro y asesinato del joven estudiante universitario.
Oremos por ellos, oremos por esa gente, oremos por todas esas personas que tienen su corazón lastimado. Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, sostiene que espera justicia en el secuestro y homicidio de su hijo, sin importar que estén involucrados familiares en estos hechos. Señala que dará otro voto de confianza a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que por fin se le permitió conocer de primera mano los avances en la investigación, aunque no ofreció detalles por el sigilo que se lleva en el caso. Estábamos inquietos porque habíamos visto pura información. Lo único que puedo decir es que ayer ya vi una investigación, entonces eso nos da tranquilidad. Detalla que el encuentro al que no asistió la procuradora Ernestina Godoy, pero que fue encabezado por el director de la Policía de Investigación, Omar García Harfuch, la dejó convencida de los avances que tienen las autoridades judiciales. Norelia Hernández reitera que ha perdonado a los secuestradores de su hijo y que encuentra fortaleza en su otro hijo, Aarón. Ya los perdoné y créame que estoy en oración. Y tengo una anécdota que no había contado a nadie, pero el día que estábamos en Meoqui, yo duré como 3 horas dando el pésame de mucha gente que me conoce y que nos conoce, pero también había personas que no conocía. Y llega una madre, me da un rosario, me da un abrazo y se suelta llorando con unas ganas y una fuerza. Yo no la conocía y me dice, señora, vine a darle las gracias porque mi hijo es un delincuente y usted está orando por él cuando nadie lo hace. Entonces, oremos por ellos, oremos por esa gente, oremos por todas esas personas que tienen su corazón lastimado. Para Imagen, Gerardo Jiménez. En Guanajuato, una familia vive luto ante la muerte de su hija adolescente. Fue víctima de un enfrentamiento entre presuntas bandas de la delincuencia. Otra víctima colateral, como las llamó Calderón en su momento. Una bala perdida acabó con los sueños de Jimena, una joven estudiante de 14 años de edad en San Miguel de Allende, Guanajuato. Luego de acudir a una fiesta en compañía de sus padres, se fueron a cenar a un puesto de tacos y vino la desgracia. Cuando llegó de repente una camioneta con unos chicos, varios muchachos jóvenes, también a lo mismo a cenar tacos, a los, 2, 3 minutos llegaron personas a disparar y pues ahí fue donde mataron a mi hija. En el lugar otras 2 personas fueron abatidas. La señora Magdalena fue lesionada en la muñeca y su otra hija de 15 años recibió 4 disparos en las piernas. Y pues tenemos mucho dolor porque se nos fue injustificadamente. Le quitaron su vida tan pequeña porque ella tenía una gran vida por delante. Jimena fue sepultada la tarde del lunes. Posteriormente, su familia realizó una protesta en las instalaciones de la Fiscalía para exigir que se investigue y se castigue a los responsables. Sí, lamentablemente sí, pues no, esto no se lo deseamos a nadie, pero sí lo que queremos es que se haga justicia, solamente eso. Sí queremos que las autoridades nos den la certeza de que no va a ser un caso más, que no se va a quedar pues en el olvido. Hasta ahora no hay detenidos y las autoridades de la Fiscalía General de Guanajuato han guardado completo silencio. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Justicia, justicia. Le quiero agradecer mucho al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que tome la llamada de este espacio de Imagen Noticias para platicar precisamente de lo que está sucediendo con este cambio, esta transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias, mi estimado Paco, a tus órdenes. Te aprecio mucho que tomes esta llamada. Pues bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cuál sería el estatus del asunto, mi Poncho? Bueno, primeramente decirte que el problema que tuvimos la semana pasada con la Policía Federal concluyó el mismo sábado con un acuerdo con la gente. La mayor parte de las inconformidades derivaron de una falta de conocimiento profundo de la situación de la policía y por supuesto que también hubo la intervención, la mano de oportunistas que aprovechando esa falta de información generaron confusión y demás
pero pudiera sintetizar que la policía en su conjunto pues, es un cuerpo de gente de personas que han cumplido una responsabilidad histórica y tienen un buen compromiso. Se cerró con un documento firmado por los representantes de los inconformes, se establecieron ya mesas de trabajo en todos los centros de la Policía Federal. Hemos atendido entre el domingo y entre lunes y martes, a 3.988 policías que buscaban información diversa sobre percepciones, sobre prestaciones, lugares de readscripción, que esa es la otra, porque en ningún momento, Paco, se habló de lastimar los derechos de la policía. Imagínate un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que tiene un profundo compromiso social, lastimando los derechos de los trabajadores. Claro. Eso es imposible en la visión de este gobierno. Entonces se respetan todos los derechos, todas las prestaciones, antigüedad y demás. Los requisitos para entrar a la Guardia Nacional son rigurosos, mucho más que para ingresar a la Policía Federal. Consecuentemente, algunos elementos de la Policía Federal no pasaron el examen de ingreso a la Guardia, fundamentalmente por razones de peso, Paco, y otros están en fila para presentar el examen, pero para todos ellos tenemos no menos de 10 opciones de diversas dependencias del gobierno federal que requieren personal calificado en materia de seguridad. Consecuentemente, pues, van a resultar muy útiles en otros lados. Sí. Ejemplos, en la propia división de seguridad regional de la Policía Federal, que es la última división que se va a incorporar a la Guardia. Número 2, aduanas, la Comisión Nacional Antisecuestros, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Servicio de Protección Federal, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es como un hermano de la Policía Federal. Ahí ya se han incorporado la mayoría. Se requiere gente calificada. En fin, entonces, en ese contexto, pues las cosas ya han tomado afortunadamente su normalidad. Oye, Alfonso, aquí hay varias cosas. Primero, se había denunciado la semana pasada algunos oficios de la propia Dirección de Asuntos Internos, del Comisario de Asuntos Internos de la Policía Federal, pidiendo informes sobre los policías que habían participado en estas protestas y si habían dejado su lugar de trabajo y también si habían utilizado insumos de la propia Policía Federal. Obviamente hubo algún tipo de inquietud por parte de los propios policías y sus representantes. ¿Qué ha pasado con eso, Poncho? Sí, efectivamente fue un error lamentable, pero en el acuerdo con los propios representantes se acordó que no habría absolutamente ninguna iniciativa de carácter administrativo en contra de ellos. Y siendo pues en su mayor parte una movilización de buena fe derivado de la falta de información, nosotros asumimos el compromiso, no obstante este oficio por medio, de que no habría ninguna iniciativa en contra o ninguna acción administrativa en contra, pero quedó claro también que quien no estuviera en sus funciones a partir de este lunes pasado, pues se procedería en la forma que administrativamente resulte
legalmente procedente, ¿no? Claro. Ahora, Alfonso, en este asunto también hay todavía algún grupo de policías que no están de acuerdo, ya liberaron las instalaciones de Iztapalapa. ¿Qué se va a hacer con este grupo de policías? ¿Quieren platicar ya hasta con el presidente López Obrador? ¿Se les va a atender o cómo se va a poder resolver ese tema de estos policías rebeldes, por decir alguna, o inconformes? Sí, mira, en este momento afortunadamente no tenemos absolutamente ninguna afectación ni al servicio de la policía ni ninguna afectación a la ciudadanía. No hay absolutamente nada, afortunadamente, pero sí hay un grupo minoritario, realmente pequeño, se han movilizado demandando una indemnización y obviamente no es procedente toda vez que no se está despidiendo absolutamente a nadie, Paco, absolutamente a nadie. Quienes solicitan la indemnización piden recursos adicionales a los que establece la ley por renuncia. Si alguien renuncia, si alguien quiere dejar el servicio de la policía, la Policía Federal, bueno, pues tendrá sus todo lo que proceda, los pagos que correspondan con motivo de su renuncia, su parte proporcional por antigüedad, por vacaciones, si hay fondo de retiro en caso de que exista, todo eso se le entregará, pero no vamos a negociar absolutamente ninguna indemnización porque no se está despidiendo a nadie. No somos el gobierno de Calderón que liquidó la Luz y Fuerza del Centro y dejó en la calle a miles de personas. No, absolutamente no. Aquí no es el caso. Hablando de Calderón, y ahorita que estabas platicando de esto, ¿sigue sosteniendo que él fue la persona que metió la mano? ¿Van a hacer algo en contra? Porque digo, todo el mundo puede participar en política, pero de verdad politizar la seguridad pública a mí sí me parece muy grave. Y si este hombre, expresidente de la República, metió la mano, ¿habrá alguna consecuencia jurídica? Mira, desde el punto de vista político, la verdad es que se registraron muchos frentes atrás del movimiento. Nada más para que te des una idea, Paco, descubrimos una red de 500,000 bots contratados por dos empresas que estaban en campaña en contra de la Policía Federal, en contra del gobierno, desatando confusión sobre el tema de la inconformidad al interior de la Policía Federal. Pues obviamente estos 500,000 bots alguien los paga, alguien los contrató. Y es mucho dinero, Poncho. Por generación espontánea, ¿no? Por eso nosotros decimos hay mano negra, ¿no? Y el nombre de Calderón brincó por la expresión de uno de los autodenominados representantes de los inconformes, y por eso nosotros retomamos ese nombre, pero no hay, en términos políticos, bueno, sabemos que la derecha, y particularmente la derecha más conservadora, más recalcitrante de la que forma parte Calderón, pues seguirá haciendo lo suyo, tratar de ponerle tropiezos al gobierno, pero nosotros seguiremos avanzando y lo haremos en los términos que lo hicimos con la Policía Federal, actuando invariablemente con honestidad y buena fe. Eso fue lo que nos permitió resolver el conflicto de inmediato, porque la gente ve una actitud de buena fe en el gobierno. Oye, finalmente, Alfonso, a mí me preocupa una cosa. Puede haber una gran planeación, puede haber una gran estrategia, puede haber una gran coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, pero yo sigo con una preocupación central. Lo hablábamos en tu oficina en Palacio Nacional cuando nos diste una entrevista para Imagen Noticias y lo sigo viendo. Ya no es el asunto del huachicol, pero detienen un tren, por ejemplo, en un poblado de Puebla, en un poblado de Morelos, se voltea un camión y la gente va con los hijos de la mano a seguir robando. Hay una
esta malentendida percepción de que se puede robar y de que hay una impunidad rampante en el país, y si no hacemos entender a la gente que tienen que coadyuvar para acabar con la violencia, pues podrás tener 350,000 elementos de la Guardia Nacional y esto no se va a acabar nunca, Poncho. Bueno, efectivamente sí, la participación social es fundamental en el mejoramiento de la seguridad. Yo siempre he dicho que la seguridad no solo la da la policía, una policía, son fundamentales los valores cívicos, los valores sociales, los valores familiares, los valores personales. Por eso tenemos que trabajar en la reintegración de lo que ya hasta cae mal de tanto decirlo, en la reconstrucción del tejido social. Porque sin ello, Paco, efectivamente, un cuerpo de seguridad, por eficiente que sea, como lo será sin duda la Guardia Nacional, pues no podremos resolver o mejorar la seguridad. Tiene que haber una participación social. Ahora, Paco, nosotros estamos trabajando en una vertiente social muy importante, que es el eje del programa del gobierno del presidente López Obrador. Estamos en un programa de combate a las adicciones y en el tema de lucha contra la impunidad, pues que esta es una tarea fundamental de la Fiscalía, de las áreas de procuración y administración de justicia. Hay mucho por hacer, Paco. Claro. La convocatoria sería a la sociedad a que cada quien sume su esfuerzo, su parte, para que esto pueda mejorar. Oye, Poncho, lo leía en una columna donde se hablaba de Renato Sales y ahora hace un momento una persona a través de Twitter me lo mandó. Los militares tienen un sueldo mayor a los policías federales. ¿Esto habrá una homologación o cómo se va a manejar? Porque creo que ha sido una duda reiterada. No, fíjate, Paco, que es al contrario. Los policías federales tienen una percepción mayor a los militares y al integrarse a la Guardia Nacional se van a homologar los sueldos de los militares a los de la Policía Federal, pero de manera progresiva, obviamente. Y al mismo tiempo todos los elementos de la Policía Federal que lleguen a la Guardia Nacional, vamos a tratar de homologar progresivamente las prestaciones sociales, porque los elementos del Ejército y la Marina tienen prestaciones con estándares internacionales extraordinarias. Entonces, hay un atractivo para ir a la Guardia Nacional, hay un incentivo tanto para los militares y marinos como para los elementos de la Policía Federal. Poncho, ya nada más para terminar, aclararlo, lo aclaro yo para que no lo tengas que hacer tú. Ayer empezó a circular un rumor de estos muy malintencionados en internet de que ibas a renunciar a la secretaría. Me quedó perfectamente claro que es un rumor nada más y hay que negarlo de forma rotunda porque así también lastiman, ¿no? Eso seguirán diciéndose cosas más. Están 500,000 bots al servicio de todo aquello que nos impida cumplir con la seguridad. Imagínate las intenciones pues que hay de sus promotores. O sea, es gente a la que no le importa el país, no le importa ni siquiera los niveles de inseguridad que hoy tenemos, y una buena parte de los promotores son los responsables de habernos dejado este cochinero, mi estimado Paco, pero nosotros seguiremos haciendo nuestra parte. Te aprecio mucho. Te aprecio mucho. Sin detenernos en esas distracciones. Te aprecio mucho, Poncho, que hayas tomado esta llamada para Imagen. Querido Paco. 2 de vuelta, gracias. Adiós. Vamos a información internacional. Oiga, le cuento que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien viajó a Caracas como parte de las iniciativas para destrabar el conflicto político. Además, dijo que recibió reportes bastante auspiciosos de la primera jornada de la tercera ronda del diálogo entre su administración y la oposición. Es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz
con la oposición venezolana. Reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. Por su parte, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, aseguró que en el país existen condiciones para salir de la crisis política. Esto tras su reunión con el asesor especial de la Unión Europea, que, cito, consideró parte de una ofensiva que incluye otros mecanismos. Agregó que en varios foros se ha buscado una solución a la crisis que aqueja a Venezuela, pero que no ha habido resultados. Hoy todos los que sostienen este régimen, o los que se hacen la vista gorda, como diríamos coloquialmente en Venezuela, o se hacen los locos, o quieren voltear para otro lado ante la violación flagrante de derechos humanos, también son cómplices de la dictadura. Y bueno, le puedo decir que en la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que en un gobierno democrático siempre hay diferencias. Esto en referencia a la renuncia de Carlos Ursúa, hoy exsecretario de Hacienda. Así lo dijo. Tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. No es que salió del gobierno por motivos de salud. No, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla. Carlos Ursúa presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda. En una carta publicada en redes sociales, explicó que el gobierno ha tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Además, reprochó la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. El presidente López Obrador confirmó que aceptó la renuncia del secretario Carlos Ursúa. Señaló que pese a la renuncia, el país saldrá adelante sin corrupción y sin lujos. El nuevo secretario de Hacienda será Arturo Herrera Gutiérrez. De nueva cuenta, una víctima más de las balas perdidas. Ahora fue en San Miguel de Allende, en Guanajuato, donde Jimena, una joven estudiante de 14 años de edad, murió. Tras el sismo del pasado viernes en California, con magnitud de 7.1 grados, imágenes de satélite muestran el surgimiento de una grieta en la zona cercana al epicentro del sismo. Oiga, le quiero informar que en este momento ha terminado ya la audiencia de vinculación de proceso de Juan Collado, este famoso abogado, y se informan dos cosas importantes. Ha sido vinculado a proceso y en segundo lugar se dan 6 meses para la investigación complementaria y se le dicta prisión oficiosa, es decir, se quedará esos 6 meses en la cárcel. Así que, agárrate. ¿No? ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es la canción que canta? ¿Quién? ¿Juan Collado? Ah. Ay, ¿cómo iba? Abrázame, pues abrázame a los barrotes. Espero no lo abracen en la cárcel. No seas así. No Quique. creo que a él le guste. Oigan, les voy a contar cuántos de nosotros no viajamos en el espacio trasero que había entre el medallón y el asiento. Bueno, es que estamos hablando del bocho, mejor les digo. Y es fue clásico, ahí donde me ven yo cabía, era muy padre porque viajábamos por la República. A mi papá le encantaba salir a carreterear y me hacía mi camita justamente donde está el... Pero no, yo ahí te cabía enseñaban abajo. a manejar porque eran los más duros. Vamos a ver la nota. Vamos a porque verlo. todavía sigues cabiendo, Quique. Desde los nazis a los mexicanos. Tras 8 décadas de servicio, el automóvil del pueblo dice adiós. Hoy, la Volkswagen de Puebla producirá la última versión del Beetle. Además de ganarse el corazón de Adolfo Hitler y de formar parte de las historias más negras de Alemania, el escarabajo se ganó el corazón de millones de personas que aprendieron a manejar estándar en uno de estos. Su padre fue Ferdinand Porsche, quien presentó más de 31 prototipos al líder nazi antes de que surgiera el vehículo más vendido y longevo de la historia. Su producción comenzó en 1934 con el modelo tipo 32. En 1949 se desarrolló el modelo Export, el cual llegó a México. Para el 2004 se fabricó el último sedán, una edición especial que daba paso a la generación del Beetle,
que desde 1998 comenzó a ganarse el corazón de la gente. El bocho entró rápidamente en el gusto de los conductores debido a su gran ahorro de combustible, el precio económico de sus refacciones, el tamaño y la practicidad de conducción. 5 litros eran suficientes para recorrer grandes distancias. Un alambre, una pelota de tenis, una tapita de gasolina en el carburador o un simple empujón eran los remedios infalibles para arreglarlo. Así hoy, este automóvil favorito de los taxistas y conductores llega a su fin. Adiós, bocho. Adiós, Beetle. Bueno, ¿qué tal el bochito? Se va, Ay, pero tan bueno, lindo. se le va a recordar. Bueno, pero en realidad el Beetle ya no es un bocho. Todos. O sea, es como la evolución, pero no es. Exactamente. El último bocho se no es hizo en el bocho. 2004, por ahí. A ver si les... Sí, porque se lo regalaron a Juan Pablo II. Exactamente. Sí, 2004, el último. Además, les cuento rapidísimo, a ver si nos da tiempo. El motor del bocho que está enfriado por aire fue también parte del ingeniero Porsche y lo hicieron en gran medida para la división de tanques del desierto de Rommel. En los African Corps. Que fue de lo que se disfrazó el estúpido Harry, príncipe de Inglaterra, cuando fue a una fiesta de disfraces con la suástica de la división de los zorros del desierto. Adiós. No seas tarado, no te disfraces de Y nada. 7 jugadores de americano de búhos íbamos en un bocho. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.